acompañen a buscar el libro de Gálatas. Vamos a leer desde el 1, Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 10. Ya lo tienen, ¿cierto? Gálatas. Ok, dice así: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos, hermano. Mi Señor, en este momento cuán grande es nuestra necesidad de ti, mi Señor. Ahora que vamos a empezar el sermón, nos duele la cabeza, quizás hay niños con hambre, nuestra mente también es intranquila y se pierde, hay calor. Por eso te rogamos tu intervención, mi Señor, para que nuestros corazones estén prestos a escucharte, a recibir lo que tú quieras decir, mi Señor. Antes bien también ayúdame a mí, pobre pecador, predicando tu palabra, pero no confiando en mí, Señor, sino en que tú puedas hablar. Por eso interviene, Señor, en este día o a esta hora, para que se pueda hacer todo. Primero apuntemos a tu gloria, pero que también nosotros seamos edificados, exhortados, lo que quieras hacer con nosotros. Trae salvación a los que no son salvos y arrepentimiento de tu iglesia. A que esto sea con propósito, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a, como ya saben, ahora nos estamos dedicando a lo que es el sermón, el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, creo que ayuda más si cierra la puerta, me candila, no sé, el sol de allá. Ya, hermanos, entonces voy a dar una serie de libros de Gálatas. Pablo escribió este libro, es bueno conocer el propósito de lo que es el libro, por qué se escribió, por qué Pablo escribió el libro de Gálatas. Vamos a empezar diciendo o conociendo lo que era el pueblo de Israel. Habían dos verdades del pueblo de Israel, una verdad que transmite la Escritura, que es Israel, o los verdaderos israelitas. Pablo lo describe como aquellos que circuncidan su corazón y no el prepucio, aquellos que son hijos de Abraham y hacen las obras de Abraham, que son creer o tener fe. Estos son los verdaderos israelitas, lo que menciona Pablo que son. Pero también hay una verdad del pueblo israelita, que es que son un pueblo que descendían del hombre de Israel, pues. Y ellos se creían un pueblo único, un pueblo que solamente alcanzaba el favor de Dios. Ellos se creían que solamente a ellos la bondad los alcanzaba, la bondad de Dios los alcanzaba. Y todos los que no pertenecían al pueblo de Israel eran considerados gentiles. Israel fue un pueblo llamado, Pablo también describe al pueblo de Israel, a ese pueblo físico, como que por medio de ellos nosotros tuvimos lo que es la ley y las promesas. E incluso ellos se querían mezclar con otros pueblos. No sé si ustedes recuerdan que entre los judíos y los samaritanos no se trataban, porque los samaritanos eran un pueblo mezclado. O sea, todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, ellos lo consideraban como inmundos o gentiles. Sucede una verdad: después que resucita Cristo, se les presenta a ellos, a sus apóstoles, ante la ascensión, y le dice que recibirán poder. Le leo específicamente lo que le dice Cristo: que recibirán poder cuando hayan venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Jesús les dice, quiero que ustedes prediquen el Evangelio no solamente a los judíos, sino que ahora este Evangelio se va a extender a los que no son judíos, a aquellos que ustedes consideran gentiles y a aquellos a los que ustedes consideran que no pertenecen al pueblo de Dios. Esto era un impacto para ellos, porque como les dije antes, ellos se creían un pueblo único. Esto ocasionó un inconveniente. ¿Por qué? Porque los judíos se están convirtiendo al cristianismo. Entonces ellos en su mente decían, ¿qué tenemos que hacer con los cristianos que se convierten con los gentiles que se convierten al Evangelio, a Cristo? Tienen que circuncidarse, guardar los ritos de la ley. Y le leo una cosa de lo que decían esos judíos cristianos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Cristo viene y le dice, quiero que prediquen el Evangelio. Los que creen y son bautizados van a ser salvos. Pero ahora están los judíos que creen en Cristo y dice, si no se circuncidan o no guardan el rito de Moisés, no serán salvos. Estaban añadiendo otras cosas a lo que Cristo había dicho. Nosotros sabemos que para la salvación solamente se necesita arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Pero estos judíos cristianos querían añadir más cosas. E incluso en Hechos 15:23, no es necesario que lo busquen. En todo el capítulo de Hechos, por este inconveniente que estaba sucediendo, se reunieron los líderes en ese tiempo, que eran los apóstoles, los judíos cristianos, que estaban diciendo que se necesitaba hacer varias obras. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que están creyendo en Cristo? Es necesario que se cumpla la ley, que cumplan los ritos de Moisés. Y ellos llegaron a la conclusión. Pedro se levanta y dice, yo tuve una visión donde Dios me mostró que todo lo que yo llamo inmundo, que lo que Dios limpió no lo llama inmundo. Pedro tiene esa visión. Y aparte que cuando le predica a Cornelio, me imagino que todos lo han leído, Cornelio recibe el don del Espíritu Santo. Pedro concluye, o sea, si Dios le está dando el don del Espíritu Santo a los gentiles, significa que Dios le está entendiendo la gracia a los gentiles también. Y no era necesario cumplir la ley. También Pablo y Bernabé se levantan y dicen, en ese concilio, en esa reunión para sacar la conclusión de qué van a hacer con los gentiles, también Pablo y Bernabé se levantan y dicen que Dios había hecho maravillas entre los que no son judíos. Jacobo, otro líder de la iglesia, se levanta y dice, en el Antiguo Testamento también Dios estaba anunciando que el Evangelio iba a ser a todo el mundo y no solamente al pueblo físico de Israel. ¿Qué hacen estos líderes entonces? Escriben cartas y deciden enviar esas cartas con Pablo y Bernabé a todas las iglesias, consolando a aquellos gentiles de que en sí ellos llegaron a la conclusión, no fastidien a los gentiles, no es necesario que cumplan la ley, solamente que tengan fe en Cristo. Eso lo pueden leer en Hechos 15. Todo ese capítulo habla del concilio, el primer concilio que se realizó. Y terminan diciendo, no fastidien o no perturben a los gentiles que se están convirtiendo al cristianismo. Cuando envían a Pablo y a Bernabé, las iglesias reciben esta carta y las iglesias son consoladas porque decían, no tenemos la necesidad de cumplir la ley de Moisés. Esto era un gozo para ellos porque no tenían que cumplir eso y se sentían bien. Entonces, pero los opositores a esta verdad, que eran los judíos cristianos, seguían los pasos de Pablo. Pablo iba a una iglesia, predicaba cómo era el evangelio verdadero, la justificación por gracia por medio de la fe. Pablo salía de esa iglesia y ellos llegaban diciendo, nosotros también venimos por parte de los apóstoles, somos discípulos de los apóstoles, y Pablo no tiene la verdad, Pablo no es un apóstol. También hay que recordar eso, recuerden que Pablo no era de los 12 en sí. El apostolado de Pablo fue único, porque Cristo se le apareció personalmente a él, después resucitado. Pero estos judíos cristianos decían, no, Pablo no tiene la verdad. Pablo le está mostrando un evangelio incompleto. Hace falta más cosas que solo creer en Cristo. Ellos tenían fe en Cristo, pero que ellos querían seguir añadiendo cosas. Pablo, al enterarse de que Gálatas, que los de Galacia, creyeron a lo que decían estos judíos cristianos, se enoja y decide escribir una carta. Y por eso él escribe la carta de Gálatas. Gálatas era una provincia romana, Galacia, era una provincia romana donde estaban ellos. Pablo dice, va a la iglesia de Gálatas, les predica el evangelio, le habla de la justificación por fe, llegan los judíos cristianos y dicen que no, que tienen que ahora guardar la ley.
Y Pablo se enoja y decide escribir esta carta. Pablo empieza saludando. Voy a leer espero que todos estén en Gálatas. Voy a leer del versículo 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a ustedes, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya entendiendo el propósito del libro, nosotros podemos entender por qué Pablo inicia así esto. Le voy a dar un comentario para que puedan entender por qué Pablo escribe también esta carta. Dice: la atmósfera espiritual está pesada, está caliente y sofocante, amenaza una tormenta, en el cielo se está oscureciendo, a la distancia se pueden ver relámpagos y se puede oír truenos distantes. Cuando se lee cada línea a la luz de la ocasión y el propósito de la carta, uno detecta inmediatamente la turbulencia. El apóstol está muy agitado, está profundamente conmovido, aunque en perfecto control de sí mismo, ya que escribe bajo la dirección del Espíritu Santo. Su corazón y mente están llenos de variadas emociones contra los corruptores, tiene graves denuncias que surgen de una indignación santa. Para los destinatarios hay una marcada desaprobación y un fuerte deseo de que sean restaurados. Entonces, según este comentario, dice que nada más con el saludo de Pablo ya se está demostrando que Pablo está enojado. Porque en comparación a otras cartas que escribe Pablo cuando inicia su saludo, agradece. Aquí Pablo va directamente a la confrontación. Él sabe que vivieron unos judíos cristianos que están diciendo que él no es apóstol. Entonces Pablo empieza: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Directamente va y dice: ok, mi apostolado no fue por un hombre, fue por Dios mismo. Cristo me designó. Y si Cristo es divino, mi apostolado también es divino. Esto quiere decir de que si yo fui escogido por Dios, lo que yo le estoy diciendo es lo que Dios quiere transmitirle. Va directamente a lo que lo están criticando. Es bueno destacar esto. Recuerden siempre que estos judíos cristianos no tenían problema con la fe en Cristo, sino que ellos querían traer las tradiciones de los judíos, la ley. Y que estos mismos judíos cristianos podrían haber sido discípulos de los apóstoles. Entonces ellos criticaban a Pablo porque nosotros estamos siguiendo a los apóstoles verdaderos cuando Pablo ni siquiera estuvo con Cristo. Pero Pablo se defiende y dice: no, yo soy un emisario genuino. Mi apostolado viene del Señor Jesucristo. Soy designado por Dios mismo. Empieza también continúa su discurso y dice: gracia y paz. En el versículo 3 dice: gracia y paz sean a ustedes, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, a pesar de que a la iglesia no la alaba ni agradece como las otras cartas que él escribe, aún así saluda diciéndole gracia y paz. Eso es un saludo de amabilidad. Él le dice: todavía los encomienda que el don de Dios, el favor inmerecido los alcance, y la tranquilidad y la paz del Señor los alcance. Pero también continúa atacando a los mensajes que dijeron los judíos cristianos. Y empieza a decir que la gracia y la paz del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está queriendo hacer Pablo aquí? Defender el Evangelio. Pablo solamente quiere que apunten a Jesucristo, la justificación que es por fe por medio de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Imagínense ustedes, Cristo estuvo sobre la tierra, padeció, y los padecimientos de él, creo que como hombre casi nadie los soportaría. Primero fueron sufrimientos físicos, emocionales. Cristo era perfecto y sin pecado, y aún así lo contradecía. Es como que si ustedes tuvieran conocimiento de alguien y ven una persona que no tiene conocimiento de algo, ven una persona
que no conoce nada y lo critican ustedes. Dice la Biblia que sufrió tal contradicción de pecadores. Los mismos pecadores señalaban a Cristo como malvado. Cristo padeció eso, padeció en el Getsemaní. Y estos hombres están diciendo que era necesario, no, más aparte de lo que hizo Cristo, era necesario obras. ¿Y sabe qué hace eso? Eso quita mérito o despoja a la obra de Jesucristo. E incluso Cristo aún en la cruz dice que es consumado. La palabra consumado significa completo. No es necesario que se haga otra cosa. Más aún así, si de verdad se necesitaran obras para poder ser salvos, Cristo no hubiese venido. Solamente Dios se fuera quedado en el cielo y dice, sálvese quien pueda. No es necesario un favor a ustedes, sino que el que pueda cumplir la ley mosaica o los ritos mosaicos perfectamente, porque Dios demanda perfección, será salvo. Pero no tenemos a Cristo porque no es la necesidad del pecador. Es necesario un Salvador. Nadie puede cumplir la ley, nadie puede portarse bien delante de los ojos de Dios, por eso Cristo lo manda. Pablo salta aquí y dice eso, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Eso es lo que necesitamos para el perdón de pecados. Los enemigos o las personas que quieren añadir obras, lo que hacen es minimizar a Dios. ¿Por qué? Porque su sacrificio no es completo y queremos que Dios esté, pero que nosotros también podamos aportar algo a la salvación. Hermanos, si esto pasó y hubo un concilio en los apóstoles y ya está bastante claro, porque aún queremos seguir añadiéndole obras. Y no solamente empezó desde el primer siglo cristiano, sino que aún hoy en día hay personas que creen que la salvación es por obras. Es tremendo. Cristo se entregó por nosotros. No son necesarias las obras de la ley para la salvación. Las enseñanzas en contra de esta verdad despojan a Dios de su divina gloria y nos despojan a nosotros mismos de la paz. Y esto también es una verdad. ¿Sabes qué es difícil para una persona como nosotros? Malo. Esa es la definición de nosotros. Malo. Tratar de ganar la salvación. Porque sé que en menos de un día la perdemos. Nosotros criticamos a Adán y porque Adán no aguantó su integridad en el cielo. Pero para mí Adán fue el mejor representante que tuvimos, porque si fuera estado yo o cualquiera de nosotros, sé que también fuéramos caídos. Mira, el decir que somos salvos por obra no nos beneficia ni siquiera a nosotros mismos. Decir eso, lo que están haciendo esos cristianos judíos a los de Galacia, sálvense por medio de cumplir la ley, es malo, porque ¿quién iba a cumplir la ley? Cristo se levanta y dice que la ley no solamente era cumplir los ritos físicamente, sino, ¿sabes qué es sorprendente? Que él decía que también los motivos y los deseos del corazón terminan siendo pecado. Que si un hombre no comete adulterio en acción, pero si sus deseos codicia a una mujer, termina siendo adulterio. Que si tú no eres un asesino físicamente, pero tú aborreces a un hermano, termina siendo asesino. Cristo encierra a todo el mundo bajo la culpabilidad de la ley, y también lo hace Pablo. Encierra todo bajo pecado. Ustedes están mal. Y ese era el propósito de la ley. El propósito principal de la ley no era que el hombre la cumpliera. Era mostrarnos que nosotros somos malos. Entonces, Cristo se da, dice que es consumado, es humillado Cristo, escupido, tratado mal, y está su obra completa, y vienen los judíos cristianos a decir que se añada obra. Esto de verdad no le da la gloria a Dios. Por eso este comentario es bastante bueno. No solamente que no le da la gloria a Dios, sino que nos despojan a nosotros de paz. A mí me gusta la doctrina reformada, creo que es la única y la mejor. Y Paul Washer también lo alaba y dice: la verdadera religión es aquella que solamente cierra la gloria de Dios y nada que ver con el ser humano. ¿Sabe qué tremendo? Tratar de luchar por ser perfecto. O cometí un pecado y hoy no soy salvo. Imagínense, en la iglesia que creen eso. Que porque si cometiste un pecado hoy ya no eres salvo. Y Dios no quiere eso. Por eso Pablo aquí en los primeros versículos menciona: la gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Y apunta a quién tiene que ir la gloria. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra cosa, no hay mejor regalo para un pecador que ser salvo.
La Biblia dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Somos justificados únicamente por la fe. No se requiere más nada. Estos judíos estaban como que ya circuncidamos a los que son cristianos. Entonces para las personas que no pertenecían al pueblo judío, este era un cambio de cultura. Y era impactante. Pero gracias a Dios iluminó a los apóstoles, llegaron las cartas para que pudieran descansar. Solamente la fe en Cristo. Y esto es lo que apunta a la justificación, alabar a Dios. No, el hombre siempre busca lo posible de quitarle lo que es la gloria a Dios, siempre. Desde el principio siempre lo ha hecho, queriendo meter su mano donde no nos corresponde. La gloria tiene que ser el 100% de Dios. Van a escuchar muchas veces que el Dios hace el 99% y el hombre 1%, es totalmente mentira. Yo sé que nosotros creemos, porque esa es nuestra responsabilidad, como nos mencionó el hermano Daniel. Pero hermano, si Dios se levanta y le dice a los hombres, ok, sin su intervención, el que venga a mí será salvo, ¿qué obtenemos? La gente cerrándole la puerta a la cara a Dios y los hombres siguiendo su maldad. Pero si Dios en su soberanía decide escoger a varias personas para mostrar y para mostrar su Hijo en ellos y que ellos puedan tener fe, eso significa gracia. Dios decidió escoger a un pequeño pueblo o grande para que demostrar su fe en Él. Por eso nosotros alabamos lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, tenemos el saludo de Pablo. Continuamos con los versículos. Dice del 6: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Imagínense la indignación que siente Pablo. Pablo dice, yo soy un emisario de Dios, y todo aquel que se aleja del evangelio simplemente se aleja de Dios. Esto era un mensaje principal. Pablo en otras iglesias los alaba, a pesar de que hay problemas fuertes doctrinales. Por lo menos en Corintios, lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios era bastante grave. Y Pablo aún así, cuando saluda a los de Corintios, los saluda con amabilidad. ¿Pero por qué? Porque en las otras cartas lo que había era un problema de conducta de los hermanos. Pero en esta carta hay un problema del evangelio. Y el evangelio es lo principal. Pablo dice, si ustedes se separan del evangelio, ustedes ya no están con Dios. Y esa es la regla. Si una iglesia no tiene el evangelio, entonces no hay nada. A mí me gusta algo que menciona Paul Washer, que es cuando él recibe a los testigos de Jehová, él les dice, yo quiero que ustedes me prediquen el evangelio. Y los testigos de Jehová empiezan a hablar del reino de Dios. No sé si ustedes me han predicado testigos de Jehová. Los testigos de Jehová siempre hablan del reino de Dios, y el reino de Dios iba a ser un mundo maravilloso. Y Paul Washer siempre le vuelve a repetir, ¿estás seguro que ese es el evangelio? Y ellos dicen, sí, todo se refiere al reino de Dios, un reino futuro, un reino futuro, un reino futuro. Y Pablo dice, wow, mira, según 1 Corintios 15, si quieren lo busquen, para que ustedes vean lo que es el evangelio de Dios. 1 Corintios 15. Dice así, mira. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les predico, el cual también recibiste, en el cual también perseveran. Mencionen que aquí está hablando del evangelio. Hermanos, del evangelio que he predicado, el cual también reciben, el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no creen, hermanos, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Vean aquí lo que dice el mismo Pablo. Este es el evangelio que yo les he predicado y por la cual nosotros estamos perseverando. Que Cristo murió conforme a la Escritura, que también ha resucitado. Este es el evangelio. Y Paul Washer dice, yo te he dado muchas oportunidades de que tú me prediques el evangelio, y en ninguna me ha mencionado Cristo. Y es verdad, hermano. Hablen con un testigo de Jehová para que ustedes vean. No hablan de Cristo
ni de su resurrección, ni su padecimiento, ni de su ascensión. Y Pablo dice aquí que el evangelio que él ha predicado es esto. Entonces él dice, este es el evangelio y tú no lo has predicado. Por eso le digo, una iglesia que no tenga el evangelio simplemente está alejada de Dios, porque este es el evangelio. Pablo dice que se sorprende, hermano, que se sorprende de que se hayan alejado. Y es peor para el pueblo cristiano. Imagínense, Pablo va y le predica la salvación por gracia y ellos los creen gozosos, llegan unos hermanos y dicen que hay que salvarse por obra. Obviamente causa indignación en Pablo. Algo que es esencial y de Dios, ahora creen en cosas humanas. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que lo quieren perturbar y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno le predica un diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pablo dice que no hay otro evangelio. Ciertamente ellos, como les mencioné, ellos creían en la fe de Cristo. Y él dice que muchos lo quieren perturbar y pervertir. Ellos decían, no, ok, crean en Cristo, pero hagan estas cosas, circuncídense. Entonces tenían la fe de Cristo, pero querían añadir. Entonces Pablo dice, si aún nosotros mismos o un ángel del cielo le anunciaron un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué dice esto? Porque las personas que iban en contra de Pablo decían que nosotros también salimos de los apóstoles. Nosotros estamos con los apóstoles verdaderos, con los que realmente estuvieron con Cristo. Entonces Pablo dice, podrían haber, porque sí salieron de los apóstoles, pero Pablo le dice, ok, sí es verdad, pero ellos no representan los apóstoles. Y aún así yo les puedo decir que si aún nosotros mismos, o los mismos apóstoles, o alguien superior a los apóstoles, como los ángeles, anuncian otra cosa que es diferente a lo que Cristo ya ha anunciado, sea maldito. Así mismo. Anatema es maldición. Sea maldito. Si ellos vienen con la autoridad de los apóstoles, igual no les crean. Si viene un ángel y se le presenta y dice que la salvación se logra por otras cosas, sea anatema. Mire, hubo un tiempo donde la iglesia fue como un imperio. Estuvo demasiado poder y fue en el tiempo de Lutero, el principio de la Reforma. Y ellos decían que para ser salvo tendrían que comprar indulgencia. Imagínense ustedes, por eso es que siempre esto ha sucedido. Ganen la salvación con otras cosas. Y uno de los libros que utilizó Pablo, que también habla de la justificación por fe, fue el libro de Romanos. De igual manera el libro de Gálatas, que dice que el justo se salvará únicamente por la fe. Siempre ha habido la mano del hombre queriendo meter, añadiéndole cosas, sí. Entonces, Pablo dice que, hermano, así venga otra persona, un ángel del cielo, si le presenta, no hay otro evangelio. Y si le presenta una salvación que es por medio de los hombres, es maldito. Dice, más si a un ángel del cielo le anuncian otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. La semana pasada, dando el estudio de la santidad de Dios, les mencionaba que en la literatura hebrea, repetir las cosas daba énfasis o importancia. Cuando Cristo dice, de cierto os digo, utilizar repetición de las palabras, y esto significa, presten atención en esto. O cuando se utiliza una palabra de condenación y dice, ay de mí, también está dando como que énfasis en la condenación que va a recibir. Eso lo pueden ver en el libro Apocalipsis, los varios ay que se repiten. Y aquí también repite 2 veces la oración. Dice, vuelvo a repetir, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y vuelve a repetir la oración. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Esto es importante, le está diciendo. Tomen en cuenta esto. No se puede jugar con esto. Es maldición todo aquel que no crea el evangelio tal cual como es. 100% dando la gloria a Dios. Dice, pues, en el versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
pues si todavía agradara a los hombres, no serían siervos de Cristo. Estos cristianos judíos desacreditaban a Pablo y le decía que Pablo quería agradarlo a los gentiles, porque Pablo era judío, como ustedes saben, y Pablo estaba circuncidado. Y ellos criticaban a Pablo diciendo, Pablo lo que quiere es caerle bien a ustedes, y por eso él quiere que ustedes no se circunciden, y que ustedes no guarden la ley. Y Pablo es directo y le dice, mira, si yo busco el favor de los hombres, no sería un esclavo de Cristo. Obviamente, si yo soy un esclavo de Cristo, tengo que buscar todo lo que a él le agrada. Pero él dice, si ustedes creen que yo estoy buscando el agrado de los hombres, no es así. E incluso nosotros mismos tenemos que tomar esto como ejemplo. Nosotros tenemos que despertar nuestro sentido común. Es fácil distinguir una persona que quiere buscar la gloria de Dios y una persona que solamente apunta a los hombres. Predicadores que solo buscan la gloria de Dios o predicadores que solamente humanizan o centran al hombre en todo. Pablo desde un principio está apuntando todo hacia la gloria de Dios y ellos todo lo contrario. Ellos quieren agradar a Dios por medio de sus obras. Es como des en cuenta, la salvación es únicamente de Dios. Tenemos que usar el sentido común para poder darnos cuenta realmente qué es lo que se necesita. Yo quiero, antes de dar una conclusión, que leamos todo el capítulo 15 de Hechos. Es bastante bueno. Este fue el primer concilio que se hizo como cristiano. Hechos 15. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. Y algunos contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Imagínense, ellos estaban alegres porque los gentiles se están convirtiendo a Dios. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros mismos hemos podido llegar? Esta palabra es muy buena. Pablo dice, nunca han cumplido la ley, y ahora están los gentiles y quieren llevarlos a cumplir la ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual manera que ellos, tanto judíos como los gentiles, iban a ser salvos solamente por el regalo y el favor de Dios. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Esto pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia.
elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabás, y así la varones principal entre los hermanos, y escribir por conducta de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos y a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Esta es la carta, la conclusión del concilio, la carta que tenía que ser enviada a todos los gentiles que se convirtieron a Cristo. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, les han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidarlos y a guardar la ley. No nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, a Dios mismo, y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si guardan, bien hacen, pasarla bien. Y así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Imagínense cómo los gentiles recibieron esa carta. O sea, la salvación es completa, ya Cristo murió por nuestros pecados, y no hay nada mejor, como les decía, que un pecador ser salvo. Que nosotros que somos pecadores, que Dios nos diga tus pecados son perdonados y no hay condenación para los que creen en Cristo. Eso es lo que tenemos, hermano. Bien, como conclusión les puedo decir, primero para los creyentes. Si eres creyente, nosotros vivimos pecando a diario. Por cada pecado, esto lo he escuchado de bastante teólogos, por cada pecado, miren a Cristo. Les voy a decir lo que también dice Pablo. Si empezaste por la fe, ¿vas a terminar por las obras? No. Tú eres salvo por la fe. Dios no vio que tú eras bastante bueno o que cumplías algo que Él mandaba para ser salvo. No, Dios te rescató y te dio vida nueva por gracia. O sea, Dios te hizo nacer de nuevo como un regalo. Si Dios no vio nada en ti, entonces, porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros pecamos? Nos alejamos de Dios, no nos sentimos dignos de que somos, no nos sentimos dignos de ser cristianos. Y eso pasa cuando nosotros pecamos. Pero por eso le repito la palabra, si empezaste por la fe vas a terminar por las obras. Aún ese pecado que cometiste, que te hace apartar de Dios, por Él pagó Cristo. Entonces, no nos sintamos mal porque pecado. No con esto quiero hablar de un libertinaje, porque todo creyente sabe que el pecado es malo. Hablo de que hay esperanza, pues, de que de verdad Cristo pagó por el precio de nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Y hablo de esto con la intención de que nosotros como creyentes nos arrepentamos y sigamos el camino. No piensen agradar a Dios por medio de las obras, eso es una tarea imposible y eso nunca le va a traer paz. Obviamente a Dios le desagrada el pecado, pero hay perdón en Cristo, porque somos justificados por gracia. Entonces, si empezaste por la fe, no termines por las obras. Ninguno de aquí va a agradar a Dios por medio de sus obras. Lutero dice, si me veo a mí mismo, veo imposible salvarme. Pero si veo a Dios, veo imposible perderme. Si veo a Cristo. Por eso, por cada pecado, miren a Cristo. Ahí se van a dar cuenta que Cristo hizo todo por nosotros para que nosotros podamos ser justificados. Hay una frase también que me gusta muchísimo que dice que a medida que los años van pasando, nosotros vamos a ir olvidándonos muchas cosas. Pero este hombre decía, quiero recordar varias cosas. Y entre las cosas que quiero recordar es que yo soy un gran pecador, pero Cristo es un gran salvador. Y créeme que eso es el Evangelio. Si nosotros recordamos esto hasta el fin de nuestros días y también predicamos esto como lo que leímos en 1 Corintios 15, que Cristo que Cristo murió por nuestros pecados, que también resucitó, eso es lo que necesitamos en el Evangelio. Después las obras vienen por añadidura. Y esto es lo que necesitamos predicarle también a nuestras familias que no conocen a Dios. Cristo nos salvó, murió por nuestro pecado y que también resucitó. Y que Dios se encargue con su poder de resucitar a esas personas. Para los que no son creyentes, hay una realidad, y es que también necesitan el Evangelio. Quizá ahora no lo necesitan y pueden decir, no, ¿qué puedo yo tener con esa noticia, con esa buena noticia? Bueno, hay una verdad y es que esa realidad va a cambiar en algún tiempo.
Me gusta esto que le voy a decir, que es, si yo le ofrezco a ustedes, a los que no son creyentes, $1.000.000 y un vaso de agua en este contexto, o un botellón de agua en este contexto, y le digo, escojan cualquiera de las dos cosas, obviamente van a escoger el $1.000.000. Lógicamente, cualquier persona va a escoger el $1.000.000. Pero si yo cambio la realidad y llevo a esa persona a un desierto donde no hay nada ni comida y le ofrezco $1.000.000 y $1.000.000 de agua, con el $1.000.000 no van a hacer nada y ellos van a escoger el botellón de agua. La realidad, para el que no es creyente ahora y no quiere apreciar el evangelio, va a cambiar. Va a haber un momento donde sí lo van a necesitar. Te vas a enfrentar con un Dios santo y Dios demanda que creas en Cristo. Y ese es el evangelio. La realidad tuya va a cambiar. Ahorita puedes estar tranquilo y no ves como que una gran demanda creer en Cristo. Pero de igual manera necesitan a Cristo. Quizá no te parezca atractivo, pero estoy seguro de que lo vas a necesitar. Por eso mi llamado es tanto creyentes y no creyentes acá, crean en Cristo. No busquen agradar a Dios por medio de las obras, creyentes ni no creyentes. Cristo es suficiente. Él dijo, consumado es en la cruz. Significa completado. ¿Sí, hermano? Oremos. Dios, agradecido contigo. Espero, como te mencioné en la oración anterior, que tú hagas las cosas con propósito. Sería bueno que día a día nosotros podamos apreciar el Evangelio, pensar en Cristo. Ayuda o trae salvación a los que no creen en ti y a los que no confían en ti. A nosotros como cristianos, ayúdanos a seguir viendo a Cristo, mi Señor, lo que necesitamos en sí. Ayúdanos a conocer de que este mundo es pasajero y que vamos a morir y lo único que tenemos que para heredar la vida eterna es el Evangelio de Cristo. Mi familia también necesita de esto, mi Señor. Ayúdame a ser un instrumento para predicar el verdadero Evangelio. No tratar de confundirlo ni querer añadir obras, sino predicarle de que tú eres suficiente, mi Señor, para tu salvación. Ahora bien que nos vamos, Señor, también ayúdanos a pensar en esto, a meditar en esto. Ayúdanos como iglesia a nunca apartarnos del Evangelio, Señor. Porque como hemos aprendido, si nos apartamos del Evangelio, nos estamos apartando de ti. Exalta el Evangelio en esta iglesia, mi Señor, y ayúdanos. Pon pasión en nuestras vidas para buscarte, para también aprender más el Evangelio. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén.